Queridos hermanos y hermanas, hoy nos sumergimos en los capítulos 2 al 4 del Evangelio según Juan, donde encontramos eventos significativos que revelan la divinidad y el amor transformador de nuestro Señor Jesucristo. Permítanme resumir brevemente cada capítulo. Juan 2. Este capítulo comienza con el primer milagro público de Jesús durante las bodas en Caná. Aquí, Jesús transforma agua en vino, demostrando no solo su poder sobre la creación, sino también su deseo de bendecir nuestras vidas cotidianas. Después, encontramos a Jesús en el templo, indignado por la comercialización y corrupción de la casa de su Padre. Realiza un acto simbólico, expulsando a los vendedores y declarando que destruirá y reconstruirá el templo en 3 días. Esto apunta a su muerte y resurrección. Juan 3. En el tercer capítulo, Jesús tiene un encuentro con Nicodemo, un fariseo y miembro del Sanedrín. Jesús le habla sobre la necesidad de nacer de nuevo espiritualmente. Aquí, encontramos la famosa declaración de Juan 3 y 16 de la madrugada, donde se resume el Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús, quien vino no para condenar, sino para salvar, continúa su ministerio bautizando en Judea. Juan el Bautista también testifica nuevamente sobre Jesús. Juan 4. En este capítulo, Jesús tiene un encuentro revelador con la mujer samaritana en el pozo de Jacob. A través de esta interacción, vemos que Jesús no se adhiere a las divisiones culturales y muestra que Él es el agua viva que satisface nuestras necesidades espirituales. Jesús revela a la mujer su conocimiento de su vida y la guía hacia la verdadera adoración que va más allá de lugares físicos. Ella y muchos samaritanos llegan a creer en Él como el Salvador del mundo. Estos capítulos nos ofrecen un vistazo más profundo a la naturaleza de Jesús. Su poder transformador, su llamado a la nueva vida espiritual y su deseo de llevar el agua viva a aquellos sedientos de verdad. Oremos para que, al sumergirnos en estos pasajes juntos, podamos experimentar la renovación espiritual y el amor redentor de Cristo en nuestras propias vidas. Amados hermanos, vendremos en palabras de oración, para dar paso a la lectura de la palabra del Señor. En este sagrado momento de encuentro, elevamos nuestras voces en gratitud, Padre Celestial, por tu favor que inunda nuestras vidas y por tu misericordia que se renueva cada mañana. Reconocemos que todo bien proviene de ti, y te agradecemos por tu amor constante y tu gracia abundante. Humildemente, reconocemos nuestras faltas y transgresiones. Nos postramos ante ti, implorando tu perdón por nuestros pecados, sabiendo que solo en tu gracia encontramos redención. Purifícanos, oh Señor, y renueva nuestro espíritu para que vivamos de acuerdo con tu voluntad santa. En este momento, dirigimos nuestras oraciones hacia tus siervos, aquellos que han consagrado sus vidas para servirte. Dales fortaleza para enfrentar los desafíos, sabiduría para discernir tu voluntad y amor para seguir sirviendo con devoción. Que sus vidas reflejen la luz de tu verdad y amor. Te pedimos, Señor, por tu Iglesia amada. Bendícela con unidad y entendimiento espiritual. Que sea un refugio de esperanza y un faro de tu luz en un mundo que tanto lo necesita.
Que cada miembro de tu Iglesia participe activamente en la extensión de tu amor y verdad. Con corazones compasivos, clamamos por aquellos que, lamentablemente, se han apartado de tu presencia. Ilumina sus caminos, oh Dios, y atráelos de nuevo hacia ti con cuerdas de amor. Permíteles experimentar tu gracia redentora y tu amor restaurador. En un acto de solidaridad y compasión, extendemos nuestras súplicas por aquellos entre nosotros que enfrentan enfermedades, tribulaciones y tristezas. Señor de la sanidad y consuelo, derrama tu gracia sobre ellos, sana sus cuerpos y consuela sus corazones afligidos. Finalmente, elevamos nuestras peticiones por nuestros hermanos y hermanas que cargan con enfermedades, tribulaciones y tristezas. Que tu mano sanadora repose sobre ellos, Señor. Infunde paz en medio de la tormenta y renueva sus fuerzas. Concluimos estas oraciones, confiando en tu amor inmutable y tu capacidad para responder a nuestras necesidades. En el nombre precioso de Jesús, oramos. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos, damos comienzo a la lectura de la palabra del Señor en el Evangelio según Juan capítulo 2 y la palabra del Señor dice así. Al día siguiente, se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba presente, y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Durante la celebración, se acabó el vino, entonces la madre de Jesús le dijo: Se quedaron sin vino. Apreciada mujer, ese no es nuestro problema, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi momento. Sin embargo, su madre les dijo a los sirvientes: Hagan lo que él les diga. Cerca de allí había 6 tinajas de piedra, que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 75 a 113 litros. Jesús les dijo a los sirvientes: Llenen las tinajas con agua. Una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo: Ahora saquen un poco y lléveselo al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque, por supuesto, los sirvientes sí lo sabían, mandó a llamar al novio. Un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero, le dijo, y una vez que todos han bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Después de la boda, se fue unos días a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Se acercaba la fecha de la celebración de la Pascua judía, así que Jesús fue a Jerusalén. Vio que en la zona del templo había unos comerciantes que vendían ganado, ovejas y palomas para los sacrificios, vio a otros que estaban en sus mesas cambiando dinero extranjero. Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a todos del templo. Echó las ovejas y el ganado, arrojó por el suelo las monedas de los cambistas y les volteó las mesas. Luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo: Saquen todas esas cosas de aquí. Dejen de convertir la casa de mi Padre en un mercado. Entonces sus discípulos recordaron la profecía de las Escrituras que dice: El celo por la casa de Dios me consumirá. Pero los líderes judíos exigieron: ¿Qué estás haciendo?
si Dios te dio autoridad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe. De acuerdo, contestó Jesús. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué dices?, exclamaron. Tardaron 46 años en construir este templo, ¿y tú puedes reconstruirlo en 3 días? Pero cuando Jesús dijo, este templo, se refería a su propio cuerpo. Después que resucitó de los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y también en lo que Jesús había dicho. Debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en él. Pero Jesús no confiaba en ellos porque conocía todo acerca de las personas. No hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana, pues él sabía lo que había en el corazón de cada persona. Juan capítulo 3. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío, de los fariseos. Una noche, fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió. Te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó. Te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Jesús le contestó. ¿Tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas? Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. No hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto, pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz, para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Luego Jesús y sus discípulos salieron de Jerusalén y se fueron al campo de Judea. Jesús pasó un tiempo allí con ellos, bautizando a la gente. En ese tiempo, Juan el Bautista bautizaba en Enón,
cerca de Salim, porque allí había mucha agua, y la gente iba a él para ser bautizada. Eso ocurrió antes de que metieran a Juan en la cárcel. Surgió un debate entre los discípulos de Juan y cierto judío acerca de la purificación ceremonial. Entonces los discípulos de Juan fueron a decirle: Rabí, el hombre que estaba contigo al otro lado del río Jordán, a quien identificaste como el Mesías, también está bautizando a la gente. Y todos van a él en lugar de venir a nosotros. Juan respondió: Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Ustedes saben que les dije claramente: yo no soy el Mesías. Estoy aquí solamente para prepararle el camino a él. Es el novio quien se casa con la novia, y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría. Él debe tener cada vez más importancia y yo, menos. Él vino de lo alto y es superior a cualquier otro. Nosotros somos de la tierra y hablamos de cosas terrenales, pero Él vino del cielo y es superior a todos. Él da testimonio de lo que ha visto y oído, pero qué pocos creen en lo que les dice. Todo el que acepta su testimonio puede confirmar que Dios es veraz. Pues Él es enviado por Dios y habla las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin límites. El Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Juan capítulo 4. Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba sino sus discípulos. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino, tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después, llegó una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo: Por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús: Usted es judío, y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Jesús contestó: Si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí, y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús contestó: Cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo la mujer, deme de esa agua. Así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua.
Jesús le dijo: «Ve y trae a tu esposo». «No tengo esposo», respondió la mujer. «Es cierto», dijo Jesús. «No tienes esposo porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad». «Señor», dijo la mujer, «seguro que usted es profeta. Así que dígame, ¿por qué ustedes, los judíos, insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros, los samaritanos, afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados?» Jesús le contestó: «Créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer dijo: «Sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas». Entonces Jesús le dijo: «Yo soy el Mesías». Justo en ese momento, volvieron sus discípulos. Se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle: «¿Qué quieres de ella?», o «¿Por qué le hablas?». La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos: «Vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías?». Así que la gente salió de la aldea para verlo. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús: «Rabí, come algo». Jesús les respondió: «Yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen». «¿Le habrá traído alguien de comer mientras nosotros no estábamos?», se preguntaban los discípulos unos a otros. Entonces Jesús explicó: «Mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra». Ustedes conocen el dicho: «Hay 4 meses entre la siembra y la cosecha», pero yo les digo: despierten y miren a su alrededor, los campos ya están listos para la cosecha. A los segadores se les paga un buen salario, y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. ¿Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha? Ya saben el dicho: uno siembra y otro cosecha, y es cierto. Yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron. Otros ya habían hecho el trabajo, y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha». Muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús, porque la mujer había dicho: «Él me dijo todo lo que hice en mi vida». Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea. Así que Jesús se quedó 2 días, tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. Luego le dijeron a la mujer: «Ahora creemos, no solo por lo que tú nos dijiste, sino porque lo hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo». Pasados los 2 días, Jesús siguió camino a Galilea. Él mismo había declarado que un profeta no recibe honra en su propio pueblo. Sin embargo, los galileos lo recibieron bien,
porque habían estado en Jerusalén durante la celebración de la Pascua y habían visto todo lo que él hizo allí. En su paso por Galilea, Jesús llegó a Caná, donde había convertido el agua en vino. Cerca de allí, en Capernaum, había un funcionario de gobierno que tenía un hijo muy enfermo. Cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Jesús le preguntó: ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? Señor, por favor, suplicó el funcionario, ven ahora mismo, antes de que mi hijito se muera. Entonces Jesús le dijo: vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Y el hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió el regreso a su casa. Mientras el funcionario iba en camino, algunos de sus sirvientes salieron a su encuentro con la noticia de que su hijo estaba vivo y sano. Él les preguntó a qué hora el niño había comenzado a mejorar, y ellos le contestaron: ayer, a la 1 de la tarde, la fiebre de pronto se le fue. Entonces el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el mismo instante en que Jesús le había dicho: tu hijo vivirá. Y tanto él como todos los de su casa creyeron en Jesús. Esa fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús en Galilea al volver de Judea.